Paz y bien de Dios nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo para sus vidas. El devocional de hoy es como una especie de advertencia. A lo largo de la historia, el cristianismo lucha contra corrientes que se infiltran dentro del mismo, con el propósito de destruirlo. Y una de las estrategias que usa el enemigo, el demonio, para corromper el cristianismo, el evangelio, es el error. Error que se infiltra de manera muy sutil para engañar a muchos cristianos y engañar al mundo, por supuesto. El devocional de hoy, les decía, es una alerta que levantamos y se titula Cuidado con el cristianismo liberal. Para este tema tenemos fundamento suficiente en la Escritura y uno de ellos lo encontramos en las palabras que el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 2, versículo 15 al 17, que yo les leo ahora. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El apóstol aquí nos dice, no améis al mundo. Y es necesario aclarar que no se está refiriendo al mundo material, ni tan siquiera al mundo humano, sino al sistema y a la cultura que no vive conforme a la ley de Dios. El mundo aquí que el apóstol Juan menciona cuando dice no lo améis, ese sistema, esa cultura que no vive la vida conforme a los mandamientos, a la ley divina. El apóstol dice que no amemos este sistema, que no vivamos como el mundo sin Dios vive. Y aclara el apóstol, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y como ya tenemos claro que aquí el término mundo no se refiere a lo natural, a lo material, sino a lo espiritual, a esa forma de vida de la gente que no teme a Dios, o que si teme a Dios solamente es de palabra, es de dicho, pero viven como gente que no ama a Dios. Por eso él dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y es que es sencillo comprenderlo en términos bien entendibles, especialmente en nuestro tiempo moderno y posmoderno. Aún las leyes garantizan que un matrimonio sea solo entre dos personas, porque una mujer no puede amar de la misma manera y al mismo tiempo a dos hombres, como un hombre no puede amar de la misma manera y al mismo tiempo a dos o tres o cuatro o cinco mujeres. El Señor Jesucristo en su palabra dice, no podéis servir a dos señores, porque o amará al uno y menospreciará al otro. Y aquí Juan a eso se refiere. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amar las cosas del mundo no es de hijos de Dios. Por supuesto que somos seres humanos, somos pecadores y somos no solo tentados, sino susceptibles, por supuesto, a caer en este error. Y yo te quiero decir, no es una licencia para pecar o para caer, pero es que los hijos de Dios pecamos y algunos caen, pero se levantan porque reconocen que es un error y que no pueden agradar a Dios de esa manera. Por eso esta palabra. Cuidado con el cristianismo liberal que hoy se profesa y se promulga desde muchas plataformas. Incluso hay iglesias multitudinarias que ese es el evangelio, es el cristianismo que están abrazando. Para no andar con más rodeos, el cristianismo liberal es aquel en el que se le permite a la gente, y no solo se le permite, sino que se le promueve que un hijo de Dios, una hija de Dios, puede participar pues con libertad de lo que el mundo participa. Puede tomar licor, puede bailar como los demás bailan, puede
darse sus resbalones de vez en cuando, resbalones inmorales estoy diciendo. De hecho, hay muchas iglesias y muchos ministros que no les importa cómo vive su gente, cómo su rebaño lleva la vida. Y también hay iglesias, hay ministros que poco les importa si los que participan en el servicio, en el ministerio, son lavadores de activos, son gente que vive en el mundo de la criminalidad. A ellos lo que les importa es el dinero. Pero el Señor nos advierte que no amemos estas cosas. En el versículo 16, el apóstol Juan nos lleva a un punto muy claro, y es que entendamos a qué mundo se refiere cuando él dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice en el versículo 16, estamos en 1 Juan capítulo 2, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Tres características de la gente del mundo. Y de allí viene el término legal mundano. Mundano viene de alguien que vive en el mundo, pero no en el mundo físico, en el planeta Tierra, sino que lleva una vida como todo pecador que vive sin rienda, vive sin frenos y hace de la vida lo que quiere. Ese es el mundo. Y comienza el apóstol Juan hablándonos de los deseos de la carne. En Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo habla sobre vivir en el Espíritu Santo y vivir en la carne. Y dice que los deseos de la carne son contra el Espíritu, son contra las cosas de Dios. Por ejemplo, la carne muchas veces no quiere orar porque sabe que orar en la mayor parte de las ocasiones tiene que ver con sacrificio, con doblar rodillas. La carne no quiere congregarse, quiere estar acomodada, acomodado. Su cuerpo quiere estar viendo las redes, viendo televisión, y en muchos casos la carne quiere ir allá al estadio en vez de ir a la iglesia, al culto. Esos son los deseos de la carne. Pero les decía que también se refiere a deseos todavía más vergonzosos, como el adulterio, el salirse de los límites de la sexualidad, que no solo la ley de Dios establece, sino que aún las leyes terrenales. Por eso las leyes terrenales tienen en sus estipulaciones algunos derechos y algunos procedimientos, algunos marcos. Una persona, por ejemplo, que solicita el divorcio porque la otra le fue infiel. Y eso se llama adulterio. La fornicación, una vida sexual sin haber ordenado una relación delante de Dios como matrimonio. Las prácticas de la carne son, por ejemplo, el robar, el mentir. Gálatas capítulo 5 menciona los frutos de la carne, que habla de pleitos, de maledicencias, eso de maldecir, de hablar palabras soeces, palabras groseras, como tanta gente las habla. Y a esto es que el apóstol Juan dice que no debemos vivir amando estas cosas, los deseos de la carne. Entre los deseos de la carne está a veces abandonar los compromisos que hemos hecho, compromisos matrimoniales, compromisos laborales, compromisos legales, abandonar los hijos por otra mujer o por otro hombre, en el caso de una mujer. Y esto está abundando en este mundo y sucederá cada día más. Y hay confesiones cristianas que ya le abrieron completamente las puertas al pecado. No a los pecadores, sino al pecado. Yo estoy claro y consciente de que más de alguien me considerará legalista, fundamentalista, nos llaman. Pero esta palabra no cambia, ni cambiará. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, dejarán de existir, pero mis palabras no cambiarán, no pasarán, no dejarán de ser. La palabra de Dios es eterna y no cambia, es innegociable. Cuidado con el cristianismo liberal. Esa es la palabra. Y siempre en 1 Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos. Jesús dice que los ojos son las ventanas de nuestro cuerpo, de la vida, porque por ellos vemos. En muchos casos, los graves y grandes pecados entran por los ojos. Cuando una persona ve
un lingote de oro como le sucedió a Can, aquel hombre de la Escritura en el Antiguo Testamento. Cuando uno ve un dinero mal puesto y sobre todo si es una buena cantidad, los deseos de los ojos, de quedarse con eso. Jesús dijo que el adulterio no solo es un hecho físicamente consumado, sino que con solo ver a otra persona del sexo opuesto para vivir con ella, ya adulteró en su corazón, dice la palabra de Dios. Así es de que muchos demonios entran por los ojos, así como por los oídos, por lo que vemos y lo que oímos. Entonces el apóstol Juan dice, los deseos de los ojos. En este tiempo en el que la tecnología y la ciencia se ha diversificado y ampliado, desarrollado tanto, por ejemplo, las redes sociales, hay gente que no solo vive seducida, sino esclava de la pornografía. La pornografía comienza con una mirada atenta a un hecho inmoral. Si tú eres esclava de eso, no estás agradando a Dios. Tienes que ser liberado, liberada. Es que esta palabra es una palabra también de llamado a la verdadera libertad, a la liberación y vivir en la plenitud como hijos de Dios. Y luego el apóstol Juan dice, y la vanagloria de la vida tiene que ver con los placeres, con buscar y afanarse en vivir solo para las cosas pasajeras, las cosas vanas. Vanagloria viene de gloria vana, de cosas que se le da un valor que no tienen. Por ejemplo, a las cosas materiales. Hay gente que por tener cosas materiales desborda sus principios, roba, miente y tantas cosas en las que la gente se involucra. La vanagloria de la vida. El versículo 17 dice el apóstol Juan, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí el apóstol lo que quiere decir que todo lo que hay en este mundo es pasajero, es temporal. Por lo tanto, nosotros los hijos de Dios amamos lo eterno, lo que nos transportará después de esta vida a esas moradas eternas, a ese cielo maravilloso que nuestro Señor Jesucristo lo describe en el Evangelio de Juan capítulo 14 también. Por eso estamos aquí en esta tierra sirviendo a Dios. Y no vivimos ahí esforzándonos con dolor, con mucho pesar, con mucho sufrimiento, con mucho esfuerzo más allá de lo natural. No, sino que lo amamos como amamos a nuestros seres queridos, nuestros seres cercanos, nuestros padres, nuestros cónyuges, nuestros hijos. Más que así amamos a Dios y por eso le obedecemos. Y estoy hablando de lo que dice el apóstol Juan, porque dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuidado con el cristianismo liberal. Si a ti te han dicho en tu congregación que puedes practicar las cosas que el mundo practica y que no hay problema, tienes que huir de ese lugar. Por eso esta alerta que el Señor nos ha levantado hoy con esta palabra. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Eso es el cristianismo liberal. Oramos para concluir. Gracias, Señor, oh Dios, porque el consejo de tu palabra es muy preciso para este tiempo que vivimos. Tu palabra es perfecta, ella nos da aliento, ella es luz para nuestras vidas y al mismo tiempo es nuestra fortaleza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en quien creemos y su nombre también así confesamos. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parucía Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera
para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras.